Dígame amén cuando tiene el libro de Hechos, capítulo 2. Se pone de pie, por favor, vamos a leerlo de pie. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y vamos a seguir hoy. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 41. Lo vamos a leer, yo voy a leer el 14, ustedes el 15 y el 41 lo leemos todos, amén. Dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto está ebrio, como vosotros suponéis, puesto es la hora, tercer día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré pródigos arriba del cielo, y señales abajo de la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, llegado por el imaginado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y ordenasteis por vosotros, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Se fue pedir que murió y se fue pronto, y se cumplió hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Que su alma no dejaba ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así es, salvado por la fiesta de Dios, Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongan sus enemigos por estado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a orar, qué bueno que está en la casa del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Padre, haz algo muy especial, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Estamos estudiando un libro muy interesante. De hecho, es un libro que cambia, por así decirlo, la historia de la humanidad y nos da un ejemplo a seguir a nosotros. Tenemos la Biblia, que es dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entendemos que el Nuevo Testamento empieza con Cristo. En primer lugar, Cristo nos da ejemplo en su vida de cómo nosotros tenemos que vivir. En los 4 evangelios vemos toda la vida de Cristo, cómo Él vivió, los milagros que hizo. A lo mejor ahorita vamos a hablar de eso. Luego entendemos que el Señor Jesucristo, y todo esto es importante, ¿sí? Porque hasta la fecha estamos aquí y estamos con propósito. Y la iglesia cristiana, una iglesia viva que agrada a Dios, tiene que entender esto. ¿Qué es esto? La vida de Cristo, sus principios y cómo Él vivió. Porque otra vez somos cristianos, pequeños Cristo o seguidores de Cristo. De manera tal que esta iglesia debe ser caracterizada por seguir a ¿quién? A Cristo. Y cuando hablo en esta iglesia no me refiero al edificio, me refiero a cada uno de nosotros que nos congregamos aquí. Por eso se nos dice cristiano. Luego de que Él crece, empieza su ministerio, Él da los fundamentos para la iglesia. Él establece la iglesia. Dice yo funda la iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre él, no sobre Pedro, edificaré mi iglesia. De ahí en adelante, Él va a dar reglas, Él va a dar parámetros a la iglesia, a los apóstoles, de cómo debían comportarse en su vida personal y ahora en la iglesia. Lo primero que el Señor Jesucristo hace, aún antes de morir, es que le da la promesa del Espíritu Santo. Y le dice, antes de que ustedes empiecen a hacer cualquier otra cosa, voy a hacer que el Espíritu Santo sea derramado sobre ustedes. Va a hacer algo especial. ¿Para qué? Para que no solamente sea establecida en sí, sino que tenga una autoridad divina. La iglesia necesitaba tener una autoridad divina para que todo el mundo creyera que no era algo de hombre, sino que algo que venía de Dios. Ahora, autoridad divina que nosotros tenemos, porque tenemos la palabra de Dios completa y porque ahora ya tenemos el Espíritu Santo. Antes entendíamos que el Espíritu Santo no estaba sobre el hombre completamente todo el tiempo. Y le hemos explicado por qué. Porque no estaba Cristo. Al no estar en Cristo no había un intermediario. Lo que iba a pasar si el Espíritu Santo posaba por mucho tiempo es que la ira de Dios iba a consumir todo. De hecho, antiguamente por eso la ira de Dios se manifestaba y consumía pueblos completos, ciudades, Sodoma y Gomorra. Dice que la maldad de ellos llegaba hasta Dios. La verdad ahora no llega. Bueno, déjeme aclarar esto. Dios sí lo ve. Lo que hace que la ira de Dios no caiga sobre nosotros como antes caía, nada más es Jesucristo. Por eso es importante la vida de Jesucristo y de hecho también sería bueno estudiar esto, los 4 evangelios, de cómo Él vivió y lo que Él hace. De hecho ahorita en el cielo, porque mire, a veces hablamos de Cristo y casi siempre lo enfocamos en la salvación, y sí Él nos salva, pero Él está haciendo mucho más que salvarnos. Sabe que ahorita Él está intercediendo por usted y por mí, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Dios cuando nos ve, lo ve a Él y lo ve a Él intercediendo por nosotros. ¿Sí? Entonces su sangre derramada es lo que hace que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Y lo que hace que ahora nosotros podamos tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros.
Es decir, básicamente que Dios esté con nosotros. De hecho, el miércoles hablamos de la bendición de Dios, y otra bendición que tenemos nada más es tener el Espíritu Santo de Dios, que lo tenemos. Que de hecho muchos ni siquiera nos enteramos que lo tenemos, ¿verdad? Pero es otra cosa. Ahora, después que Él vino, Él dio reglas a la iglesia, dio parámetros, y la iglesia, ahora que Él es ascendido, tenía que vivir sin Él. Y mire, esto fue algo nuevo para todos los creyentes, para los discípulos, para los apóstoles que empezaron la iglesia. Nosotros lo tenemos fácil porque hay un camino por detrás. Digo fácil y no que no haya problema, fácil en comparación a cómo empezaron. Usted se imagina a los 11 apóstoles. No tenían lo que nosotros sabemos, no sabían todo lo que nosotros sabemos, tenían el Espíritu Santo prometido, en inicio no había llegado a ellos, y ellos cuando estaba Jesús, sí, vamos, podemos y lo vamos a hacer, pero Jesús muere y se va. Y luego, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Sí? Mire, un líder es importante en todos lados, para todo. De hecho, yo creo, y no nada más hablando en la iglesia, ahorita vamos a seguir en esto de Cristo, pero en todos lados la gente es, en los trabajos, en la iglesia, normalmente la gente es como es el líder. Si el líder es apagado, si el líder es apático, la gente va a ser así. Y se ve en las iglesias. Nosotros hemos llegado a iglesias felices y el líder, el que lo está dirigiendo, es feliz. Llegamos a iglesias donde la gente es movida y nos damos cuenta que el líder es movido. Llegamos a iglesias donde el líder es apagado y nos damos cuenta que la gente está apagada. Pero en trabajo, si usted va a un trabajo, a una fábrica, y hay pleitos por todos lados, probablemente el que lo está dirigiendo forma muchos pleitos. Por eso las multinacionales hoy buscan líderes con estándares a seguir. Porque es importante en todos lados la relación personal. Usted dice, ¿a qué viene esto? Bueno, viene a que cuando está un líder y está un buen líder y se va, si no hay otro, se vuelve un caos. Ahora, la iglesia estaba pasando por la transición de que estaba Cristo, y cuando estaba Cristo reunido con los apóstoles, de alguna manera era más fácil, porque ellos tenían la confianza, porque ellos estaban ahí con Él, porque este trabajo se estaba haciendo. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, todos quedaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por eso el Señor Jesucristo le dice, no se turben, yo me voy a regresar, pero en lo que regreso le voy a mandar un consolador. Ustedes no van a estar solos. Ahora, nosotros no estamos solos. Piensen en eso siempre. Entonces luego Él se va, viene el Espíritu Santo, es derramado sobre los creyentes, y hemos hablado esto, ¿verdad? Ahorita no está eso como tal del bautismo del Espíritu Santo, pero sí podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y luego quedamos nosotros antes que Pedro empezara a hablar en el día del Pentecostés. Vimos cómo se derramó o cómo el Espíritu Santo hizo que los apóstoles hablaran en otras lenguas. No lenguas desconocidas, lenguas conocidas. ¿Sí? Conocidas para algunos, ¿verdad? Nosotros llamamos a eso idiomas. Aquí hoy en día hay muchos idiomas. Está el ruso. Yo no conozco el ruso. ¿Alguien aquí conoce el ruso? Algunas palabras sí. ¿Alguna palabra sí? Privet es gracia. Comer. Privet, Dice que... Privet es gracia. Dice que... yo, todo bien, todo tranquilo. ¿Y comer? No sé. A mí me dijeron que lo más importante cuando vas a aprender un idioma es aprender a pedir cómo comer. Si tú sabes cómo pedir comida, no te vas a morir de hambre. Lo principal, ¿verdad?, es aprender a comer. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces los apóstoles empezaron a hablar otro idioma para ellos desconocido, ¿sí? Porque ellos no lo conocían. No significaba que eran desconocidos, había gente que lo entendía. Y hoy vamos a hablar acerca de este sermón. En primer lugar, vamos a ver a quién es dirigido. Vaya a Hechos 2, 14 y 15. No pierda Hechos, no vamos a mantener mucho en Hechos. ¿Lo tiene? Dice,
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eso era más o menos como las 9 de la mañana. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En primer lugar, lo dirige principalmente a judíos, quienes algunos de ellos se burlaban de lo que testificaban en otras lenguas, ¿verdad? Al no entenderlo, probablemente los menospreciaban, probablemente le decían que estaban borrachos o estaban ebrios. La hora tercera era la tercera hora después del inicio del día laboral, que empezaba a las 6 de la mañana. En otra palabra, la hora tercera era como las 9 de la mañana. Vamos a entrar entonces, o vamos a hacer una introducción del mensaje de Pedro. El Pentecostés cumplió parte de la profecía de Joel. Joel, vaya a la Biblia, Joel 2, 28 al 32. Y aquí habla un poco de profecía. Nosotros no nos vamos a abundar en la profecía, probablemente, y estamos orando, ya estoy orando con mi esposa, probablemente lo toquemos después. Ore por nosotros, es un tema muy interesante, muy profundo, con mucha responsabilidad, ¿sí? Es un tema que lleva mucho estudio y mucha oración, ¿verdad? Para no desviarnos. Algunos que se han metido en profecía que conocemos se han desviado totalmente por querer saber más que Dios, ¿verdad? Pero vaya ahí, Joel 2, 28 al 32. La profecía con que empieza la predicación de Pedro, o el sermón de Pedro. Dígame amén cuando lo tienen. Amén. Aquí está. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces vemos aquí una profecía que se ha cumplido en parte, falta una parte acerca de Joel. Dice: no toda la profecía de Joel ha sido cumplida. El versículo 21 es la clave de la profecía de Joel, como el mensaje de Pedro. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como Salvador personal? Y vamos sin entrar en muchos detalles para no desviarnos del libro de Hechos, la profecía de Joel era que un día el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos, iba a hacer milagros en ellos, iba a hacer cosas sobrenaturales en ellos, iba a haber más visiones, iba a haber más sueños. Y en el inicio todavía de la iglesia, en sus inicios, nosotros ya hoy en día creemos que cuando la palabra de Dios fue terminada, las cosas cambiaron, pero en sus inicios los apóstoles tenían sueños, había revelación, estaba sobre ellos el Espíritu Santo. Cayó sobre ellos, empezaron a hacer milagros. Un milagro grande fue el día del Pentecostés, y empezaron a hacer cosas sobrenaturales, no a través de ellos, sino a través de Dios. Ahora, esto fue cumplido, pero lo que sigue de la profecía habla acerca del futuro. En la aplicación vamos a hablar un poco de esto también más adelante. Habla de lo que va a pasar. De hecho, habla del día espantoso de Jehová. Porque va a ser terrible, hermano. Hay cosas que se van a cumplir.
todas las profecías, todo lo de la venida de Cristo. Mire, cuando Cristo venga, otra vez, hablando del rapto y de la venida y después de su venida, va a ser bello para nosotros, pero va a ser espantoso para todo lo que se queda. Y no voy a andar en profecía de lo que va a pasar, pero lo que está pasando ahorita no es ni comparado a lo que va a pasar. Va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber terremotos, el juicio de Dios va a caer sobre el mundo entero después que Cristo venga. Va a haber persecución hasta nomás, yo creo ni siquiera se va a poder decir que es cristiano. En pocas palabras, por así decirlo, el diablo va a ser suelto después que Cristo venga. Pero luego, cuando venga la tribulación, que muchos dicen que vamos a estar, la Biblia dice otra cosa, no vamos a estar, va a haber el rapto antes, Él nos va a llevar, luego viene la tribulación, va a haber judíos en la tribulación. En ese tiempo de la tribulación, justamente, las personas que nunca han escuchado de Cristo van a tener la oportunidad de ser salvos invocando el nombre del Señor, pero no como nosotros. Van a tener que sufrir. Van a tener que ver, van a haber familiares muertos. Va a haber una persecución terrible. Yo creo que va a haber personas salvas en la tribulación, principalmente judíos, ¿sí? Pero no va a ser como ahorita. No va a ser tan fácil como ahorita. Por eso ahí Joel decía, y el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí en ese entonces ellos van a tener que permanecer hasta el fin. Pero luego no termina ahí. Luego que termine la tribulación, Cristo va a venir, vamos a ser juzgados y hermano, eso va a ser espantoso. La gente literal va a ser lanzada al lago de fuego. Literal dice la Biblia en Apocalipsis, que también habla mucha profecía, que se van a abrir los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Básicamente el libro de la vida va a estar todos los salvos. Imagínense ese acto espantoso. Pero bueno, son cosas que van a pasar. ¿Deberíamos tener miedo? No. Si no es salvo, sí. Si no es salvo, preocúpese. Ahora, el que es salvo hay cosas por las que no va a pasar de ahí. Gente dice, ¿quién es el anticristo? Estaría bueno por conocimiento, ¿verdad? Aunque no vamos a saber quién es el anticristo. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar esto. Y ahorita que está de problema de Israel. Y ahorita con Rusia. Y le digo, hay muchas cosas que se están cumpliendo. Con Corea del Norte, ahorita con Venezuela y Estados Unidos. Y mira, la venida de Cristo está cerca. Sí, está cerca. Cristo va a venir. Pero pues, como yo no voy a ver todo eso, voy a orar para que la mayor cantidad de gente... Y por eso deberíamos apurarnos nosotros con el Evangelio, porque el tiempo se nos está acabando a nosotros y se le está acabando a la persona. Vamos a orar y vamos a hacer todo lo que podamos para que el Evangelio llegue y corra lo más posible, para que la menor cantidad de gente posible sufra esto de la gran tribulación y sufra luego el juicio de Dios, que va a ser terrible. Ahora, yo nada más se lo resumí, pero si entramos en profecía, hasta calofrío va a dar. Y si entráramos en profecía, nos diéramos cuenta que hay cosas ya cumpliéndose. Está profetizado del pueblo de Israel que volverán a hacer sacrificios. Y le digo, no me quiero meter en profecía. Y ya se están haciendo pactos, ya se están haciendo tratos para que empiecen a hacer sacrificios del pueblo de Israel. Sabe que el pueblo de Israel ya tiene todo para empezar a hacer sacrificio. Tienen la vaca que necesitan, o el animal, la vaca la sana, que necesitan para hacer sacrificio. Lo único que están esperando, lo único que va a pasar es que se tiene que hacer un pacto para que puedan usar la parte del templo que está de la mezquita, o que no tienen ellos ahorita. Es todo lo demás ellos lo tienen. Está en el plano del templo. Ahora, un día eso se va a dar, porque se va a dar. Va a haber un pacto, se va a ver un pacto. Va a haber alguien que va a hacer trato con ellos y con los árabes. Para eso va a pasar. ¿Cuándo? No sé. Se está preparando todo para que se dé. Y para allá vamos. Pero bueno, no queremos salir del libro de Hechos. Entonces falta esa profecía cumplida. La pregunta es, ¿has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal? Hermano, si Cristo viniera hoy, si hubiera un rapto hoy,
está seguro que se iría al cielo. Y no es para meterle miedo, aunque debe tener miedo, porque si no se va a ir al infierno. Pero usted debe estar seguro que Cristo está en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, que tiene una relación con Él. Si no, yo le animo a que lo haga, porque el tiempo se acaba. Las profecías se están cumpliendo. Yo creo que Cristo está por regresar, y más pronto de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Les digo, es más, si usted dice, yo no entiendo la Biblia y la profecía de la Biblia, vea la historia misma, lo que está pasando. Nos está indicando que Cristo está por regresar. Dice la Biblia que una de las cosas que va a pasar, y bueno, es que la profecía es muy interesante, es que el amor de muchos se enfriará. Así es. Y hermano, hoy, si usted ve, es increíble que el amor está frío. La generación que está ahorita no tiene respeto por nadie, ni por papá, ni por mamá, ni por abuelo, ni por gente mayores, y parece que no ama nada, ni siquiera ellos mismos. Véanlo en los niños, cómo se comportan, y es terrible, y es tremendo, y está en ellos. Yo me quedo viendo, y pasa en todo lado donde he ido, cómo el comportamiento de los niños, cómo le gritan así a los papás. No, hombre, en mi tiempo eso no pasaba, nada más por respeto y por amor, algo que se ha perdido. Eso también es un indicio de que Cristo está por venir. Entonces nosotros no tenemos que estar dormidos, tenemos que estar atentos y tenemos que estar seguros que Cristo está en nuestro corazón, que no nos congregamos porque sí, necesitamos tener cuidado. Y yo quiero animarle, quiero exhortarle como amigo, si quiere, que si usted no tiene a Cristo como su Salvador, lo medite y lo reciba antes que se haga tarde. Y esto es personal. Dice, el mensaje de Pedro es un mensaje bello. El versículo 22 habla de los milagros de Jesús. Vaya al versículo 22. Eso, en Joel de Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vaya a Juan capítulo 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, sí están ahí, ¿verdad? Sí. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Pedro empieza su sermón hablando de los milagros que Cristo había hecho, la obra que el Señor Jesús le había encomendado a hacer. Y si usted lee los evangelios, ahorita acabamos de ver un solo versículo que habla que los milagros que Cristo hacía daban testimonio que Él venía del Padre. Que el milagro sanaba enfermos, paralíticos, se resucitó a Lázaro, ¿verdad? Sacaba demonios y algunos otros milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Entonces empieza Él diciéndole acerca de la vida de Cristo y acerca de los milagros que Él hizo, que siempre es importante. Acuérdese de esto en todo momento. Porque esto es importante de los milagros de Cristo. Para hoy también. Pero acuérdense en todo momento que ellos no tenían toda la palabra de Dios. Entonces lo que hacía la diferencia, lo que le hacía ver a ellos que no era algo humano, algo de hombre, eran los milagros que había. ¿Sí? Los milagros que lo llevaban a Dios. Porque la gente se daba cuenta que si no fuera por Dios, no podía hacerse nada de lo que el Señor Jesucristo hizo. A la muerte de Jesús, sigue con la muerte de Jesús. Versículo 23 dice de Hechos 2. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vaya a 2 de Timoteo 1:9.
¿Lo tiene? 2 Timoteo 1:9. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y aquí está hablando de la muerte de Cristo. Podemos hablar mucho, ya le hemos hablado. La muerte de Cristo en sí es un milagro, pero entendemos de la muerte de Cristo, lo más importante es que la muerte no lo venció. ¿Sí? Que Él fue resucitado y que Él está en el cielo. De hecho, nosotros podemos tener la seguridad que vamos al cielo porque la muerte no lo venció a Él. Y como no lo venció a Él, no va a tener poder sobre nosotros. ¿Sí? Porque la vida está en Él. ¿Sí? Y como Él está vivo, como Él resucitó, mostró el poder que Él tiene para resucitarnos a todos nosotros el día que Él ya tiene establecido. De hecho, en el versículo 24, vamos a leer el 24 de Hechos 2, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, básicamente, si nota, el mensaje de Pedro habla acerca de la salvación, los milagros que Él hizo, los milagros que hizo Cristo. De hecho, hermanos, si somos estrictos, la salvación en sí es un milagro, tiene que ver con un milagro. La vida misma de Cristo fue un milagro. Toda su vida, hasta su muerte y su resurrección. La resurrección de Cristo fue un milagro. Dice, Pedro usa a David y explica la resurrección de Cristo. Vaya al versículo 24, lo leemos ahí, vamos a seguir leyendo. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El versículo 25. Vamos a leer el 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y vemos al David, profetizando acerca de lo que Cristo iba a hacer. Y Pedro usa a David como ejemplo de que David, hermano, aunque no vio la muerte de Cristo, aunque no vio al Salvador, él sabía que un día iba a venir un Salvador. Alguien que iba a ser un Mesías, que iba a ser muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Ahora, en lo que sigue vamos a hablar y el mensaje sigue hablando acerca de Cristo, acerca de a los que mataron a Cristo. Aquí el apóstol está hablando a los judíos de que ellos mataron a Cristo y lo culpan. Pero quiero aclarar algo que nosotros entendemos. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Quién mató a Cristo? Los que lo mataron literalmente fueron los romanos. Los romanos, los judíos. Judíos. Hay un debate por eso. Y de alguna razón, todos nosotros tenemos razón en lo que hablaron. Pero la Biblia dice que nadie le quitó la vida a Cristo. Y esto es importante. Él entregó su vida. Amén. Ni nosotros podemos matar a Cristo, ni los romanos, ni los judíos que participaron y lo entregaron. Si Él hubiera querido, se hubiera librado, los hubiera matado a todos. Era un evento que tenía que pasar, pero es importante siempre tener en claro cuando se habla de la muerte de Cristo, cómo provino. Nadie tiene la autoridad ni el poder para quitarle la vida a Cristo. Él dio su vida por amor. Amén. ¿Sí? Y como Él la dio y tenía Él la autoridad, la capacidad, Él con ese mismo poder restableció su vida. Por eso dice que la muerte no puede retenerlo. Entonces cuando le preguntan quién mató a Cristo, Nadie, Él la entregó. Él entregó su vida. Ahora, ya humanamente hablando, si hubo gente que participaron, si hubo gente como los romanos, como los judíos que lo entregaron, entendemos, como dijo la hermana Graciela, que nuestros pecados, por nosotros Él murió. Sí, todo eso se entiende, todo eso es correcto. De hecho, aquí vamos a ver, le digo, por eso quería aclararlo antes de entrar en ese punto, pero en principio nadie puede quitarle la vida a Cristo, porque Él es Dios. Él dio su vida porque la vida está en Él. Por eso tuvo el poder para resucitar. Si alguien hubiera sido capaz de quitarle la vida,
Eso quería decir que él no tenía el poder y no hubiera podido resucitar. Ahora, claro, eso vamos a seguir aquí. Bueno, de hecho ya se nos fue el tiempo. Entonces vamos a... Dice David en el Salmos, vamos a leer esto, que habla acerca de la resurrección de Cristo. Salmos 16, del 8 al 11, con esto vamos a terminar. Dígame cuando lo tiene. De hecho, si alguien lo puede leer, por favor, Salmos 16, del 8 al 11. Amén. Lo puede leer, por favor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Y aquí vemos otra profecía que ya se cumplió. Vemos a David y David habla del Seol, de que él iba a estar en el Seol. David sabía que iba a morir físicamente, de que tenía un cuerpo corrupto, pero él tenía la esperanza, sabía que un día iba a venir el Salvador y que no le iba a dejar con un cuerpo corrupto y que iba a tener la oportunidad de llegar al cielo, de llegar a estar con el mismo Señor Jesucristo. De hecho, nosotros, hermano, este cuerpo corrupto, con él no nos vamos a quedar. Gloria a Dios, vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que él nos va a dar en un futuro. Ya tenemos que terminar, pero el próximo domingo lo vamos a ver. Cuando habla del Seol, el Señor Jesucristo Él divide la historia en todo. Antes de Cristo, las personas directamente no iban al cielo. Quiero explicarme bien en esto, si podemos decirlo. El Seol conformaba el paraíso y conformaba el Hades. Estaban juntos. Había una cima entre ellos, no se podían pasar de un lado al otro, pero sí se podían ver. ¿Sí? Estaba junto. Nadie iba con el Padre antes de Cristo, por lo mismo que hablamos ahorita, porque Dios no puede ver pecado. De hecho, si usted lee la historia del rico y Lázaro, dice que se podían ver, que pudieron tener una plática. Cuando Cristo muere y es resucitado, eso cambió, porque lo que Él hizo en su momento fue llegar hasta ese lugar. Por eso dice que venció la muerte, y de ahí en adelante las personas pueden llegar al cielo. Nosotros vamos a poder llegar al cielo, no vamos a estar en ese lugar. De hecho, bueno, es una historia muy larga, ¿verdad? Cuando Cristo muere, el velo, ¿sí? El velo que dividía el lugar santísimo se rompió. Ahora había una conexión directa con el Señor a través de Cristo. Antes de Cristo, de hecho, no era cualquier persona que podía estar en el lugar santísimo. Había un límite hasta donde una persona podía llegar a ofrecer sacrificio, y como le dije la vez pasada, había personas especiales y era todo un proceso, todo un protocolo a seguir para que alguien entrara al lugar santísimo a tener comunión con Dios directa. En ese lugar donde estaba su presencia, donde Él habitaba, no era cualquiera. Si alguien entraba y no cumplía con esos protocolos, era muerto inmediatamente. Le dije la semana pasada, no lo estamos viendo a detalle, se lo estoy resumiendo a todo. Entraba el sumo sacerdote, entraba con campanitas, ¿sí? Pero era todo un protocolo, había cosas que no tenía que hacer, debía purificarse antes, debía santificarse antes, tenía que vivir básicamente sin mancha para poder entrar. Todo eso se rompió en el momento en que Cristo fue muerto, sepultado y resucitado otra vez. ¿Sí? Estamos clarita ahí. Entonces, ahora sí vamos a terminar. Póngase de pie, por favor. Vamos a tener unos 15 a 20 minutos para que tomemos el café a gusto y para que pueda ahí hacer lo que usted quiera. Si quiere quedarse ahí, si quiere hacer lo que quiera, en unos 15 a 20 minutos que vamos. Si quiere tener compañerismo, es bueno el compañerismo. Si quiere platicar con cualquiera, puede platicar. Usted va a ser libre en estos minutos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia.
Gracias por venir a este mundo y morir por nosotros. Amén. Gracias, mi Señor, porque tenemos ejemplos como iglesia de cómo hacer las cosas, y uno de esos ejemplos, más que tu vida misma, también es cómo vivió la primera iglesia en Jerusalén, mi Señor, y cómo ellos vivieron, cómo ellos hacían las cosas, mi Señor. Te rogamos, ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.